Hola, bienvenidos amigos a Expreso Podcast, este espacio de opinión, diálogo y café. Eh, Les habla, pues ya está apareciendo aquí mi nombre, ¿verdad? Javier Mm. Bartoló y siempre bien acompañado por Miguel González. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal, amigo? Un gusto Un siempre. gusto, como siempre. Iniciar con el clásico choque de las tazas, por favor. Vamos a ver cómo te quedó hoy. Preciso como Mm, siempre, ¿eh? Está amarguito, ¿verdad? está bueno. Tiene buen cuerpo. Pues bueno, bienvenidos a otra vez Expreso Podcast y como es un expreso, pues vayamos directo a lo que es el grano, ¿no? Al Del grano, café. exactamente. Hoy, pues tenemos la noticia, ¿verdad? Cuando usted esté viendo esto, pues ya pasó, pero esta es la evaluación que nosotros vamos a hacer. Jorge Ramos, pues se presentó nuevamente en la mañanera de Andrés Manuel. Y le había puesto aquí, cuestiona el accionar en materia de seguridad del presidente Obrador, pero más que cuestionar, y te lo decía un poco fuera de micros, increpa el accionar en materia de seguridad del presidente, ¿no? Jorge Ramos ya se había presentado con datos similares, ¿no? En el inicio del sexenio del presidente, para hablar sobre el tema de los homicidios en México, ¿no? La creciente tasa y obviamente los registros abrumadores que hay en materia de, de homicidios dolosos en el país. Se presenta prácticamente un año después para increpar al presidente sobre si la estrategia está funcionando o no. Ahí tienes un poco más de la pues manera en cual se dirigió a presidente, ¿no? Sí, esto fue en la conferencia matutina del 5 de julio, día lunes. Ramos inicia agradeciendo la oportunidad de, de poder dialogar. Sí, Agradece este espacio que existe de la mañanera, como le apodan. Pero enseguida empieza, dices tú, a increparlo. es que bueno, Jorge Ramos, quien es periodista, si usted no lo conoce, periodista mexicoamericano, Sí, eh, perteneciente al canal de Univision y hasta donde sé, a Grupo Reforma, colabora con algunos medios. que ya hemos hablado de que al presidente no es precisamente el medio que más le gusta información, ya cuando hablamos sobre la manera en que se refería o dividía a las clases del país, hablaba de que la clase media no es este lector del Reforma, entonces claramente pues Ramos, a pesar digo, cual, tendremos una opinión quizá particular sobre el periodismo de Ramos, no se me hace para mí para nada el periodista más cómodo de tratar, eh, y me parece que es un tipo que le gusta también los puntos de choque, ¿no? Sí, pero creo que él busca eso, busca ser incómodo, Sí, busca la polémica y busca sobre todo provocar. sí, esa clase de periodista, digo, no es nada cómodo Mm. tratar pues de intercambiar puntos de vista con Jorge. Eh, pero bueno, también lo que él dice, parte de la labor del periodismo, no solo en México, sino en el mundo, no solo es informar, sino también ser crítico con muchas de las cuestiones que suceden al contexto al cual busca describir, ¿no? Sí, él se lo dijo, o sea, nuestro trabajo también es cuestionar. Y Exactamente, mucho de eso es cuestionar a la gente que está en el poder. totalmente. Arranca Jorge diciéndole, bueno, dándole unas cifras. Da la cifra de que en México, bueno, en el sexenio a día de hoy de AMLO, van más de 86,000 muertos. Por lo que le dice que va en camino a convertirse en el más violento de la historia moderna de México. Es fuerte lo que le dice. Sí, ciertamente sí. Eh, un poco contraargumenta Andrés Manuel o ha dicho que
muchas de estas cifras son cifras heredadas, ¿no? Todos sabemos que un poco, digamos, la Ujú. violencia acrecentada en el país inicia un poco en el periodo calderonista, digamos, cuando hubo Sí, pues una postura de parte del mandatario frontal hacia el crimen organizado, lo que él denominó la guerra contra el narcotráfico, en el cual los niveles de violencia en el país se acrecentaron muchísimo. Después con el presidente Peña no fue eh, materialmente distinto. Ahora les daremos algunos datos y eso es lo que un poco lo que argumenta Andrés Manuel, que todas estas cifras vienen heredadas de pasados sexenios o pasadas formas de pues de contrarrestar o de combatir ese tipo de problemática en el país como son una consecución de homicidios y delitos en el mismo. efectivamente, él sigue de alguna manera justificándose con es lo que nos dejaron. En esta mañanera lo que dijo fue es un fruto podrido que heredamos. Sí, pero vamos a ver, o sea, miren, para empezar con los datos un poco más fuertes, para diciembre de 2018, que fue cuando Obrador asumió la presidencia, hubo un total esto es en el mes de diciembre de 2018, un total de 2.892 homicidios dolosos, mientras que para mayo de 2021 hubo 2.963. Esto, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno. AMLO asegura, o dentro de las... Porque Ramos le increpaba que Palacio Nacional parece ser una burbuja, ¿no? En la cual parece ser que este diálogo de abrazos no balazos es suficiente para combatir la problemática de violencia en México. Sí, de hecho, fue uno de los cuestionamientos. Le preguntó si su política de abrazos no balazos ha sido un fracaso. Y como dices, yo creo que por ahí buscó empezar a provocar, diciéndole que él vive en una burbuja que es Palacio Nacional, pero que si sale allá afuera no hay ni la paz ni la tranquilidad que él dice existe en el país. Se me hace un argumento un poco ventajoso, porque vamos a ser claros, eh, la gran mayoría de la población mexicana pues claramente no vive como el presidente. Entonces si asumimos que el presidente es la figura presidencial o el modus vivendi del presidente debe ser el mismo que, o es el mismo que el de sus conciudadanos, pues ahí partimos de una diferencia abismal, ¿no? Por eso podríamos decir que existe una burbuja, pero bueno, también le podríamos decir a Ramos que es la misma burbuja que existe desde estar en el periodismo, en un canal o en una columna o en un grupo como lo puede ser el Reforma y un mexicano convencional, ¿no? Hay también una diferencia abismal. Entonces, por ese argumento de que existe como que una burbuja dentro del Palacio Nacional, no sé si sea el mejor de los argumentos, porque claramente existe una diferencia. A lo que siento que, y por lo que siento que Ramos fue un poco más eh, en torno de increpar o de ser incómodo, fue que siento que fue bastante flojo de datos, ¿no? Cuando Andrés Manuel le dice, bueno, es que me referencias Zacatecas, referencias Guanajuato, ¿no? Que son estados con bastante problemas en estos rubros. Andrés Manuel asegura que muchas de estas muertes están ligadas al enfrentamiento entre el crimen organizado. Para eso, pues, nos dimos a la tarea de investigar. Te permito el primer dato, si me permites, compañero. Ok. Segundo, en datos de el Estudio Mundial sobre el Homicidio, que es realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,
1DC, por sus siglas en inglés, la delincuencia organizada es solamente responsable del 19% de los homicidios cometidos en el mundo. O sea que culpabilizar de todas las muertes por homicidio en el país al crimen organizado también es un argumento desleal, porque solamente representan el 19%, no la mayoría como quiere hacer ver el presidente. Claro, él dice que si no han disminuido es por estos enfrentamientos, ¿no? Entre el crimen organizado. Clara, justamente eso dice, ese es mi argumento. Porque justo cita que bueno, la tendencia ha cambiado, porque dice, antes eh, quien mayor faltaba a los derechos humanos era el propio Estado. Dice que ahora no, que ahora es un enfrentamiento. Exactamente. Él hace esa diferenciación, como, bueno, a lo mejor no han disminuido tanto, pero la gran diferencia es que antes era el Estado el responsable y ahora no, ahora es más por los enfrentamientos. Pero ahí se me hace que es esquivo en las responsabilidades. Porque, ok, antes era, pues casi lo pinta como si fuese el Estado quien cometía esos crímenes. Sí, Pero la consecución de estos crímenes sigue teniendo responsabilidad en su Estado y su gobierno, puesto que pues son responsabilidad en materia gubernamental, en materia de instituciones, dar solución a, pues, a la resolución, al castigo de estos crímenes y desde políticas públicas buscar la no sucesión o no, el que no existan estos crímenes también. Ahora bien, me permito una de las gráficas porque él mostró una gráfica que la verdad era bastante más complicada. Aquí le mostramos una. Si no te la paso y la pones en. la pongo ya en edición. Mira, él hablaba de que uno de los logros en materia de homicidios, en materia de crímenes, es que su gobierno ha logrado calmar o estabilizar la tendencia que Ok. tenía a la alza, que es verdad, al menos en esta gráfica que tenemos aquí, desde 2015 hasta 2019, la tendencia en cuanto al homicidio doloso a nivel nacional, en cuanto a víctimas, ha ido creciendo. De 2015 a 2016 aumentó un 26%, 2010 a 2018 28.1%, pero ya esto es lo que no dice. Ya desde 2017 venía cayendo. Cae de 16.9, cae de 28.1%, que había sido el crecimiento de 2016 a 2017, cae de 2017 a 2018 a 16.9%. Entonces esta tendencia ya venía un poco a la baja. De 2018 a 2019 la tendencia aún se contrae más. Se contrajo a solamente, ojo, y esto es importante, un aumento del 2.5%. Pero ese es el problema. La tendencia sigue siendo, aunque de manera menos exponencial, o sea, sigue siendo a la alza. Para 2019 hubo 34.582 homicidios en el país. Dato que es verdaderamente pues preocupante. Bueno, esto es, sí, me permito, perdón, es 35.616 homicidios para 2019. Para 2020 fueron 35.484 homicidios. Bajaron, pues, que será a razón de unos 200, menos de 200 homicidios, lo cual es una reducción del 0.4%, a lo cual él llama pues esta especie de, pues, de triunfo, ¿no? O es la manera en la que contestó a Ramos.
Sí, Ramos le dijo que él lo presenta como triunfo, que aunque sí hay una disminución, no es ni un éxito ni un triunfo. Indicaba Andrés Manuel que sí ha habido una reducción mínima, él indicaba que del 3%. Mm, Mira, es que presenta, como se fiel a su costumbre, otros datos. Y estos son los datos que él presentaba. Esa reducción a la que él se refiere ha sido en 5 rubros de crímenes. Mira, por ejemplo, aquí está una disminución en 5 tipos de robos. El robo de vehículo automotor, que redujo, perdón, 15.9%. El robo a transeúnte es menos 8.4%. El robo a transportista, 7.4%. El robo a transporte público colectivo, 5.5%. El robo a casa habitación, 2.6%. Ese tipo de robos se han visto reducidos. También hablaba él sobre el tema de los secuestros y todo esto. Pero, por ejemplo, al menos estos 5 que dentro de la página oficial lo muestran como un éxito, esos 5 tipos de robo tienen una muy baja incidencia en cuanto al nivel de consecución de un homicidio. Entonces realmente pues esto no se puede presentar como un éxito en materia de reducción de homicidios porque estos 5 tipos eh, de robos, de crímenes, no, no siempre resultan en un homicidio. Son casos muy, muy aislados en los cuales termina como resolución un homicidio. Ok. Y yo siento que este recurso fue como para desviar un poquito. La discusión es como, pues mira, a lo mejor sí no tengo tan buenos resultados en este rubro, pero ¿qué tal en este? Y Claro, 40% de disminución. uno por otro. Exacto. Creo que fue un poquito por ahí. Además, mira, ¿qué más tienes, hermano? Después de esto, justo después de esto, preguntó Ramos por los feminicidios. Ah, cierto. Antes el gobierno no, porque eso es lo que le dice, ¿no? Antes no lo tenían etiquetado así. Es que eso fue. Cuando le dijo la palabra feminicidio, algo le saltó ahí al Mm, presidente sí. porque hasta le dijo, permíteme, vamos por partes, ¿no? Ya luego cuando regresó al feminicidio, fue que dijo esto de, se empezó a tipificar como feminicidio cuando entramos nosotros, ¿no? Eh, pero al parecer no fue así. Según información de Animal Político, el feminicidio se tipificó en México desde el 14 de junio de 2012. En la época de... Perdón, ¿qué fecha? Junio. 14 de junio de 2012. Eran los días todavía del calderonismo, Ese año se incorporó en el Código Penal Federal. O sea que ya podríamos tener desde ese año cifras de de feminicidios. feminicidio en México. Entonces no es tanto como él dice, que a partir de su sexenio fue que se empezó a tipificar como feminicidio. Otra mentira. Pues no sé si ya sería mentira. Otra imprecisión. Bueno, otra imprecisión. Eh, Otro de los datos que faltó a Ramos presentar, que te digo, fue más por increpar. Digo, el tema de los homicidios es claramente preocupante, ¿no? O sea, te decía la cifra para 2020 fueron 35.484 homicidios. O sea, estamos hablando... Perdón, o sea, es que esto no suena tan fuerte por ser una cifra. Son No, sí casi es. 36.000 personas muertas. O sea, sí es alarmante. Eso es Por alarmante. muy estabilizadas que tenga las cifras, son alarmantes. Algo aún más preocupante, yo creo que igual de preocupante, también es la incidencia delictiva a nivel nacional. Eh, Igual, eso no me lo estoy inventando yo. Aquí está desde la página del gobierno. Solamente de enero a mayo de este año, 2021, se tienen presuntos delitos registrados
834.118 delitos en todo el país. O sea, imagínate el volumen delictivo del país. No estamos hablando que estos todos sean homicidios, estos son toda clase de delitos, de presuntos delitos registrados, ¿no? Entre los estados que, pues más, bueno, es que no quiero decir ni que destacan, porque destacar en eso no es destacar. No, no es destacar. Dentro de los estados que con mayor problemática en este rubro se encuentran Baja California, Chihuahua, la Ciudad de México con 90.042 incidencias, Guanajuato, el Estado de México, quien es pues la punta de lanza en presuntos delitos registrados, con 158.068 delitos. Después está Nuevo León con 36.416 y este quiere el dato del, por ejemplo, Puebla 30.202, Veracruz 37.804. Después, ¿qué decía el presidente? No, dijo, ok, gran parte de estas muertes están ligadas a enfrentamientos del crimen organizado. ¿Qué es lo que le faltó un poquito a Ramos? Vamos a ver. Para simplemente el periodo enero-junio de 2020 hubo la consecución de 17.123 homicidios, de los cuales 15.158 fueron fueron hechos contra hombres y 1.844 contra mujeres, según datos de el INEGI. Vamos ahora a ver si es verdad que todos son, como dice el presidente, todos son productos del crimen organizado. No, porque igualmente, siguiendo el mismo registro del INEGI, está puntualizado aquí para este periodo que les dije de enero a junio, solamente de 2020. De estos 17.123 homicidios, la mayor cantidad están tipificados como X95, que refiere agresión con disparo de otras armas de fuego y las no especificadas. Porque anteriormente X94 está tipificado como agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga, que posiblemente sean más los crímenes que se dan en enfrentamientos delictivos. No estoy diciendo yo, aquí está el dato del INEGI. Después, ¿cuáles son los otros 3 rubros donde más están encasillados estos crímenes? Bueno, siguiendo la misma línea, el segundo sería agresión con objeto cortante, que es 1.642. Después le sigue agresión por medios no especificados, que es 1.539 homicidios. Y en tercer lugar estaría agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación, que tiene 1.121 homicidios registrados. Estos son los datos. Todos estos datos los puede encontrar usted en el INEGI. Y en la página del gobierno puede encontrar la incidencia delictiva nacional. Justo en si usted busca Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno, va a encontrar la incidencia delictiva nacional. Y bueno, entonces realmente no es tan... pues no hay tantos triunfos como el presidente quiere hacer ver. Y por enfrentamientos, pues ya vimos que tampoco, o sea, según el estudio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, como ya lo mencionamos, solamente la delincuencia organizada es responsable del 19% de los homicidios. O sea, todavía hay un 81% que es responsable otro tipo de, pues no sé cómo, o sea, la consecución de los homicidios es dada o viene
etiquetada por otro tipo de violencia ejercida, no por la delincuencia organizada. Entonces no es tan cierto esto de que, bueno, es que todas esas muertes son responsabilidad del crimen organizado. Exacto, ni siquiera la mayoría No. son a causa del crimen organizado. Ramos le dice que la impunidad en este país es de más del 90%. No sé de dónde saca Ahí ese sí dato. no pude encontrar el dato de Ramos. No. Bueno, a ver cómo podremos encontrar el que dio el presidente. Que dice que en lo que Es que corresponde a nosotros es cero impunidad. O sea, da un dato, yo creo que... los dos datos no tienen ninguna fuente No, creo que tenga. y creo que los dos datos buscan hacer exactamente lo mismo. O sea, ¿cómo Defender una pasamos postura. del 90% al 0%? Ajá. Creo que lo que dice Andrés Manuel del 0% es un poco su campaña, ¿no? Es la percepción que él tiene de Ajá. su gobierno. Claro, en mi gobierno no hay ningún crimen que quede sin castigo, por eso habla de 0% de impunidad. Ujú. Es así, no tenemos ahora una cifra, no hemos buscado una cifra justamente para este episodio en el cual podamos definir que es verdad. Tampoco defendemos el dato de Ramos en el cual No, no, dice que hay no. 90% de impunidad. No nos ponemos de ningún lado De ningún realmente. lado. ¿Por qué? Porque no tenemos la certeza de ninguna de las dos cifras, ¿no? Muy extremosas aparte. El 0 a más del 90. Claro, no hay un punto medio. No. Por ejemplo, si Ramos le hubiera dicho, bueno, es del 90 y Andrés Manuel hubiera dicho, bueno, es del 60 y tantos, ¿sabes? Ahí digo, la impunidad debería ser justo como dice el presidente, 0%. Debería ser del 0%. Pero ahí Pero estamos no hay un sustento de este dato. Exactamente. Porque tampoco da el presidente como de dónde lo obtuvo, ¿no? Creo que es más una percepción de él. Y creo que Ramos se refiere un poco a los crímenes que ocurren y después cómo está el tema de denuncia y resolución de un crimen. Puede ser un poco eso a lo que refiere a él, quiero pensar. Por ahí que, digo, basándome un poco en esto en este reporte de la incidencia delictiva, o sea, tenemos 834.118 solamente de enero a mayo del 2021, y que él diga que hay 90% de impunidad, pues me podría yo referir un poco a esto, ¿no? Porque para estos presuntos delitos registrados tendría que haber 834.118 resoluciones, ¿no? En materia, en materia judicial, ¿no? Tenemos presuntos delitos, ok, vamos a resolver, vamos a dar seguimiento al mismo, y cuál es la resolución de este, existió un delito, no lo existió, entonces debería haber este número igual de resoluciones, pero no lo hay, no lo tenemos, sospecho que será bastante menor, pero bueno, para ese dato no nos ponemos, creo que... No podemos no, ponernos de un lado no me o de juego a otro. ponerme de ningún lado. También Ramos cuestionó al presidente sobre el plan de vacunación. Ciertamente. Es como ya la última parte de sus preguntas. Me da a mí que no llevaba lo de vacunación. ¿Crees que se lo sacó en ese momento de la manga? Es que le fue mal con lo... Siento que el presidente... Digo, ya aquí vimos las verdaderas cifras. O sea, realmente tenemos un problema de violencia en el país. Uh-huh. Y no es como hacer esta función separatista que intenta hacer el presidente, como de, bueno, antes eran tema o responsabilidad del gobierno, ¿no? Del Estado. Siguen siendo, porque el Estado debe encargarse de que no se buscar que no se cometan crímenes, se cometan los menos posibles, y después los que se cometan darles una resolución y un castigo, ¿no? A los responsables. Esa es una de las funciones que tiene que tener el Estado. Sí, se lo dijo AMLO, dijo, somos responsables, más no culpables. Uh-huh. No sé si se lo dijo a Ramos, pero sí lo dijo en alguna mañanera. Es que es justo eso lo que tiene que ser el Estado. El Estado es responsable, culpable no lo es.
porque vamos a ver, o sea, en un homicidio no es el Estado quien, bueno, en este caso, el ejemplo que voy a poner, no es el Estado quien va y mata a estas 35.000 Exacto. personas, ¿no? Es, pues, alguien, es un conflicto entre dos, no sé, por muchas causas puede existir un homicidio, pero sí es responsabilidad del Estado darle una resolución al tema. Me da a mí que lo de la vacunación lo saco un poco después porque siento que le va mal en la primera parte y en la segunda pues saca el tema de la vacunación, que no hemos hablado puntualmente de eso aquí, pero en el primer episodio cuando hablamos de The False Messiah, ya te decía yo que para Forbes, me parece que era la fuente que utilizábamos en ese entonces, y The Economist, los números reales de las muertes ligadas al COVID-19 son alrededor de 444.000 muertes, cuando el Estado mexicano reporta alrededor de 300. Incluso Ramos le hace la aclaración que dentro de los mismos reportes del Estado existen dos datos distintos para muertes registradas por COVID-19. Hay algunas que registra por COVID-19 y otras ligadas a, que es el dato que es aún mayúsculo, es alrededor de 300 y tanto. Exacto. No sé cómo por qué hay cifras distintas y cifras oficiales distintas. No me queda claro, pero la fuente que citó el presidente en la conferencia fue la de la Universidad Johns Hopkins, que es la que toma una cifra menor y por lo tanto coloca a México en un lugar no tan malo. Me gustaría hablar esto un poquito en otro episodio, Ok, porque quiero saber hasta donde tengo entendido muchos de los estudios, porque él postula el estudio de la Universidad Johns Hopkins, pero de dónde saca la fuente de los datos oficiales la Universidad Johns Hopkins. Si lo saca directamente de las páginas y los reportes de los gobiernos, exacto. entonces básicamente lo que está haciendo es pues lo que el gobierno mexicano reporte como muertes por COVID-19, pues va a ser al final lo que va a terminar representando en el estudio de la Universidad Johns Hopkins o cualquier Exactamente, otro, ¿no? exactamente. Y creo que si ese es el caso, pues por eso toma como fuente El dato el menor, dato de la Universidad Johns Hopkins. exactamente. Entonces habría que tener claro ahí cómo funciona o de dónde van tomando los datos, las cifras. Sí, eso sería bastante importante evaluarlo. Y no sé, podremos sentarnos quizá la próxima semana, evaluaremos el tema de la vacunación, que digo, hablando un poco ya al final, ya somos susceptibles de vacuna en este país. No sabemos cuándo, ¿verdad? Por lo menos el registro ya Pero el está registro abierto. ya está, que, que causó mucho revuelo a los jóvenes del país saber qué es la postración, ¿verdad? ¿Tú qué pusiste? Pues claramente no, amigo. Ok. Eh, Dudaste un poco ahí. dudé Estoy en estado de o postración. no lo estoy. Esta condición que me mantiene postrado en cama. Pero bueno, en términos generales, ya para ir dando una conclusión, ¿cuál es tu conclusión sobre el tema de, pues todo este confrontamiento, el tema de la violencia en México? Bueno, como dices, creo que Ramos no iba de lo más preparado. Creo que salió un poquito de su control el diálogo con el presidente. Quizás sí o quizás no se sacó de la manga esto último de las vacunas, pero creo que no le fue como él quería. Y AMLO pues sigue haciendo lo mismo, no importa el periodista. Si escucha algo que no le gusta, yo tengo otros datos. Si insisten mucho, pues no concuerdo, respeto y pues el que sigue, ¿no? E incluso Ramos propone eh, cambiar un poquito el formato, que sea más como entrevista para que el presidente no se adueñe del micrófono. No sé qué tal funcionen y creo que AMLO no va a cambiarlo. Bueno, es que la mañanera está muy, pues ligada a los informes que se dan
un poco en Estados Unidos, ¿no? Pero pues ahí no es directamente el presidente quien sale a hablar todos los días, sino es un representante del Estado quien pues atiende a los periodistas y responde las preguntas o las cuestiones más importantes que estén vinculadas con el contexto y con la problemática social que exista en torno. El presidente se presenta en pocas ocasiones. Andrés Manuel pues ha tomado la decisión de presentarse él todos los días, también porque quería hacer esta diferenciación con el gobierno de Enrique Peña Nieto, quien para su último año de gobierno me parece que se presentó 2 o 3 veces en público o a atender los cuestionamientos. Entonces por eso él quiso hacer esta diferenciación. Buena o mala, no lo sé. Habrá que ver, porque también no sé si tengan mejor los formatos. Hemos visto que hay muchos días en los cuales no se resuelve nada. Incluso para el momento en que grabamos esto, o sea, el presidente se tomó un momento para felicitar a las selecciones de Inglaterra y de Italia y dar sus condolencias a la selección de Portugal, porque no le gustó que Cristiano Ronaldo no llegara después de quitar 2 cocas y poner un agua. Entonces dentro de la mañanera pues podemos ver que existe bastante paja también. Sí, creo que la mañanera como ejercicio está muy bien. En la teoría está súper bien porque, como dices, es raro que un presidente todos los días esté atendiendo una conferencia de prensa, pero en la práctica creo que es donde le falta, porque como dices, hay mucha paja. La usa para beneficio propio, como hacer campaña, Sí. y también para a veces descalificar a los medios, a los periodistas que lo cuestionan. Pues bueno, yo para cerrar, bueno, el tema, pues la violencia en general, eh, pues no solo en México, sino en el mundo. También teníamos la noticia de que el presidente de Haití fue asesinado dentro de pues, aparentemente de su propio domicilio, ¿no? Entonces, la violencia en el mundo claramente es un problema. La violencia en México, el tema de los homicidios, en el tema de la incidencia delictiva, pues sigue siendo un problema y es una responsabilidad que atañe al Estado y que debe ser el Estado quien busque ser la solución de este tipo de problemas, no tratar de zafarse o vender como un éxito la reducción o el estancamiento de estos niveles, porque, a ver, estos niveles de 35.484 homicidios o 834.000 presuntos delitos simplemente para un periodo de 6 meses, pues son datos muy alarmantes para un país. Entonces, en materia resolutiva tiene que hacer algo muchísimo más fuerte para tratar de solventar con esa problemática que pues nos atañe un poco a todos y afecta a la sociedad y pues a sus gobernados, ¿no? Que principalmente son a quienes debe rendir cuentas el presidente. Pues bueno, gracias por habernos acompañado otra vez con este expreso. Eh, Muchas gracias, Miguel. Siempre un gusto. De aquí el choque de las tazas y el importante, ¿no? Para despedirnos. Claro que sí. Pues ustedes también, les recuerdo, suscríbanse, compartan el contenido. Aquí estaremos, como siempre, cada miércoles tratando de traer un tema nuevo a esta mesa para que ustedes se puedan echar un café con nosotros y también tener una opinión, un diálogo muchísimo más informado, ¿no? Nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues sí, man. Muchas gracias. Oye,